Una ola de asesinatos atemorizó a toda Costa Rica entre el año 1986 y 1996. Un asesino rondaba las calles con cautela y un poco de suerte que le brindó un inexperimentado cuerpo de justicia que no estaba listo para hacerle frente a la situación que se le avecinaba. Hablamos del primer asesino serial de Costa Rica, le decían el psicópata. Tuvo registradas 19 víctimas mortales que van desde niñas menores de edad, mujeres, hombres, conocido también como el asesino de parejas. Actuaba en varios lugares que le facilitaban su macabra labor. Este territorio fue llamado el Triángulo de la Muerte. A través de cafetales y montañas le era conveniente desplazarse entre Alajuelita, La Unión y Patarra. Un caso que dio mucho de qué hablar. Participaron en su investigación 7 directores del Organismo de Investigación Judicial, o sea, el OIJ, expertos del FBI, un experto en armas, un hipnotista mexicano, un fallido grupo de investigación de homicidios en serie, muchísimos periodistas como don Otto Vargas Macís, que de hecho escribió un libro a modo narrativo con sus vastos más de 20 años de investigación del caso, a quien le agradezco por todo su trabajo, ya que sin él este podcast no tendría ni la mitad de los detalles que estoy a punto de contar. Y aún con todo eso, hay detalles que se nos escapan del conocimiento. Un caso que nunca fue resuelto y que ha dejado a muchas familias con la duda y la incertidumbre. ¿Qué fue lo que pasó con el psicópata en Costa Rica? Una mañana, don Teodorico Retana, un campesino común y corriente de edad medianamente avanzada, trabajaba en el Cerro de San Miguel en Alajuelita, en su finca. Subió como de costumbre un 7 de abril del 1986. Mientras trabajaba bajo el sol, vio a una mujer y a una niña en la tierra. Dice que pensó que estaban durmiendo. Él sabía que la noche anterior se había perdido 7 mujeres en la caminata a la cruz el domingo de resurrección. Sabía que las estaban buscando y se le ocurrió que podían ser ellas. Se acercó y se dio cuenta que la mayoría eran niñas y que estaban muertas. Una de ellas era Carla Virginia Salas Zamora. Tenía solamente 9 años. Murió aferrada a una peineta y le habían disparado a quemarropa con una M3, un 6 de abril del 1986. Teodorico, asustado, quiso irse y echó a correr, pero no hizo más que encontrar el resto de víctimas. ¿Qué fue lo que pasó en la finca de don Teodorico? Tenía lugar una peregrinación ese 6 de abril por la mañana en el Cerro de San Miguel, cuando Marta Eugenia Zamora Martínez, de 41 años, que fue una de las 7 víctimas, quien era la que encabezaba esa caminata, a ella la seguían sus hijas, Isabel, Gabriela, María y Carla, quienes tenían 17, 16, 11 y 9 años de edad. Marta le había insistido a su hermana Rosario que fuera y llevara a sus hijas Alejandra, que tenía 13 años, y Eugenia, a quien le decían de cariño Lulo. Tenía solamente 6 años. Rosario no tenía dinero, pero Marta insistió en que ella pagaría, ya que le acababa de caer la quincena. Durante la caminata, Rosario no resistió el abrumador sol. Le gritó a Marta que no subieran más, pero Marta no le hizo caso y siguió su caminata con las otras 6 niñas. La incapacidad cardiorrespiratoria y resistencia muscular de Rosario le había salvado la vida ese día. Horas más tarde, Marta, sus hijas y sus sobrinas emprendían viaje de regreso al llano de Alajuelita. Sin embargo, se desviaron del camino principal por alguna razón. Para su mala suerte, se habían topado con sus verdugos. Y digo verdugos porque, según se cuenta, el psicópata y otra persona fueron partícipes de este crimen, donde primero abusaron de 3 víctimas para luego dispararle a cada una de ellas. Marta Zamora y Carla, a quien le dispararon 3 veces detrás de su oreja izquierda, quedaron juntas en posición fetal donde fueron encontradas por don Teodorico.
Uno de los oficiales que recibió la noticia de 7 cuerpos encontrados dice que pensó que pudieron haber caído. Nunca se imaginó un asesinato múltiple en aquellos tiempos. Testifica que varios de sus compañeros agentes lloraron en la escena del crimen por la atrocidad que habían descubierto. La aquel entonces alcaldesa de Alajuelita redactó la siguiente carta. En uno de los caminos adyacentes a la cruz de Alajuelita, concretamente en uno de los cafetales cuya topografía es totalmente inclinada, nos encontramos con 7 cuerpos, todos del sexo femenino, agrupados 5 cuerpos de niñas y, a una distancia de 7 u 8 metros, una mujer y una niña. Todos los cuerpos muestran manchas de sangre. ¿Qué fue lo que pasó aquella noche con Carla, sus hijas y sus sobrinas? ¿Quién o quiénes las encontraron y abusaron de ellas para luego matarlas? Para poder esclarecer un poco, y digo un poco porque aún hay muchísimas incógnitas alrededor de este caso, hay que irnos un poco más atrás. Cuando el 8 de marzo de 1986, el exministro de Seguridad Rodolfo Quirós González reportó que le robaron una M3 de su vivienda. El día del robo, el exministro no estaba en casa. Cuando llegó, notó que faltaban varias armas: una pistola, un revólver calibre 38, una M16, y en ese momento el coronel no reportó el robo de la M3, ya que según él, creía que se encontraba en un lugar diferente a las demás armas, por lo que no se percató o no se imaginó que también se pudieron haber llevado la M3. La policía en aquel entonces centró su atención en 3 delincuentes conocidos: Arnoldo Mora Portilla, alias Nono; Arnoldo Mora Quesada, alias Galleta, quien era conocido por robo, tráfico de armas, daños y agresiones; y el último de los sospechosos fue Álvaro Chinchilla Vázquez, alias Viruta, quien fue 15 veces detenido por hurto. Hubo una cuarta persona quien supuestamente fue intermediaria en la venta de la M3. José Luis Monje Sandí, alias Tres Pelos, que fue 32 veces enfrentado a la autoridad por uso de armas de fuego y asalto. Las armas fueron llevadas a Carlos Enrique Torres, un habitante de los alrededores, cuya casa fue allanada, pero la M3 y M16 no se encontraban en su casa. Lo que sí encontraron fue un cinturón con 6 compartimentos para balas de calibre 30, 16 balas de la marca WRA-54, entre otras especificaciones. Todas estas aparecieron cerca de los cadáveres de las víctimas. Los casquillos tenían una marca singular. La base del arma había recibido un golpe, al parecer, por lo que cada uno de sus balas dejaba una media luna tatuada en su casquillo. Estamos hablando de la M3. Torres le dijo a la policía que el 6 de abril, Tres Pelos llegó a su casa después de las 7:30 de la mañana para llevarse 2 armas, la M3 y la M16, diciéndole que iba a probarlas. Ese día, Torres afirma que a las 7 de la noche Tres Pelos regresó a su casa con las armas. Tenía un vendaje que le cubría la pantorrilla izquierda, pero no vio nada más llamativo. Tres Pelos le pidió a Torres que guardara las armas por unos días, hasta que 3 días después concretó la venta. Vendió la M3 por aproximadamente 33,000 colones, de los cuales 3,000 colones eran para Torres por haberla guardado. La identidad de la persona que compró el arma nunca fue identificada. La policía reportó una confesión de parte de Arnoldo Mora, en la cual basaron toda la investigación. Se dice que Arnoldo contó la historia del crimen en la cual él cooperó. La policía reporta luego que los sospechosos Viruta, Nono, Galleta y Tres Pelos habían subido a la cruz para probar la M3. La policía, claro que quiso ir tras los sospechosos. Sin embargo, 2 de ellos habían muerto. Como todo en esta historia, muy raro y confuso.
Viruta había muerto a causa de un ampón el 9 de junio de 1986 en una fiesta donde hubo licor y drogas. Muy casualmente, el 24 de ese mismo mes, Galleta se disparó en la cabeza con un calibre 38. Galleta estaba deprimido porque su esposa Silvia Campos se había cansado de esperar que cambiara. La policía, claro que seguía en búsqueda y captura de los sospechosos que aún quedaban vivos. Finalmente terminan atrapando a Nono y Tres Pelos, encarcelándolos, pero los detectives habían pasado por alto muchos detalles que no se detuvieron a pensar cuando estaba abierta la línea de investigación. Detalles como que se haya utilizado solo una de las armas, la M3, en el asesinato de las 7 víctimas, cuando se supone que Tres Pelos había llevado la M3 y la M16. ¿Por qué complicarse la vida en un momento de estrés máximo cuando se está ejecutando a alguien y no hacerlo de manera rápida con 2 armas que se supone que estaban en su posesión? ¿Por qué hacerlo solo con una? Se decía que el autor de los crímenes, Galleta, se había vuelto loco, pero si había tenido la sangre fría de ejecutar a las víctimas tiro a tiro con una sola arma, eso no concordaba con la actitud que tendría una persona que se había vuelto loca, sino de alguien calculador y en control de sus emociones, por lo que se puede ver que hay muchos vacíos en la confesión de Arnoldo y en general en la línea de investigación de aquel entonces. También la policía había sido alertada de que Tres Pelos había sido visto en una tienda, en compañía de una niña de 2 años, lo que resulta muy raro para alguien que se supone que acaba de ser parte de un asesinato múltiple. Lo más normal es que se estuviera escondiendo al verse sospechoso. En el año 1991, el equipo del FBI entregó a la Fiscalía de Costa Rica el análisis balístico de los casquillos que recolectaron en Alajuelita, contrastados con los que encontraron en la finca del coronel Quirós. La conclusión fue que encontraron algunas similitudes, pero nada que indicara que las muestras estaban asociadas entre sí de manera concluyente. Tiempo después, Arnoldo, quien había sido informante del OIJ, quedó en libertad luego de 2 juicios. Trabajó como recolector de basura por un tiempo y luego como verdulero con un pick-up que había logrado comprarse tras un tiempo trabajando. En una entrevista, Arnoldo cuenta que el OIJ le había roto la voluntad, afirmando que no lo dejaban dormir. Le habían pedido que reconociera la violación y que saldría rápido de la cárcel. Al final Arnoldo aceptó y acto seguido lo mantuvieron 13 días incomunicado, esposado la mayor parte del tiempo con las manos atrás. Arnoldo cuenta que su tiempo en la cárcel fue extremadamente duro y que salió vivo por milagro. Sin embargo, al salir se le cerraron muchísimas puertas, ya que no conseguía trabajo por ningún lado a pesar de su presunta inocencia. Sin duda, una persona a la que su vida le dio un giro inesperado y se vio envuelta en una situación que jamás se imaginó. Una víctima más del psicópata, un daño colateral. José Luis Monge, alias Tres Pelos, fue sentenciado a 195 años de cárcel por 7 homicidios calificados y 2 violaciones, pero esto quedó sin efecto en el año 1990. Él estaba a la espera de un nuevo juicio cuando el 26 de febrero del 1995 en San Rafael de Abajo de Desamparados, San José, fue asesinado. Un hombre en motocicleta le disparó 3 veces. Su verdugo fue Carlos P., entre comillas, quien actuó como un informante del OIJ. Le dijo que había matado a Tres Pelos con un arma calibre 22 y para prueba de esto dejó casquillos en una alcantarilla cercana al Parque Central de San José para que fuesen encontrados por la policía. Carlos P. era un hombre que había intentado entrar a los cuerpos policiales, como el OIJ, y se definió a sí mismo como un vengador, justificando su actuar como una labor de limpieza social, ya que personas como Tres Pelos afectaban y no merecían ser parte de la sociedad.
Las víctimas de la masacre de Alajuelita no fueron las únicas del psicópata. No hacía nada más que comenzar. Un 15 de diciembre de 1986, doña María Los Arce Ramírez realiza una llamada a la policía para reportar que la muchacha que le ayuda en la casa no regresa. El nombre de la joven era Francis Eduviges Salazar Suárez. Era de una familia donde no tenían padre. Apenas llegó a la mayoría de edad, se vio en la necesidad de llevar dinero a la casa donde tenía otros 5 hermanos. Francis encontró trabajo donde doña Marielos, a quien le había pedido permiso para poder ir al cine la noche antes. No era habitual que pasara la noche fuera de casa de sus empleadores, pero sí lo hacía muy de vez en cuando. Francis medía alrededor de 1,60 m y era muy joven, tenía 19 años. 6 meses antes de la desaparición de Francis, había iniciado un noviazgo con Roberto Castro Mora. Roberto no tenía padre y dependía de su madre. La policía no invirtió demasiado tiempo en la búsqueda de Francis. Este se había perdido al mismo tiempo que su novio, lo que dio lugar a que pensaran que era una típica fuga de hogar de novios. Ninguna de las familias creía que fuera así. Francis era muy tímida para ese tipo de comportamientos y Roberto no tenía los medios para hacerse cargo de ella. Un 13 de febrero de 1987, a vísperas del Día del Amor y la Amistad, un grupo de scouts se encontraban en el Parque de la Amistad cortando caña. La maleza que abrazaba el parque era abrumadora. Se dificultaba la visualización del camino muy a menudo. A su mando estaba Adrián Formón Cedeño, quien de pronto, guiado por un olor fétido, se dirigió hacia una pendiente en la que abundaba el monte. Terminaron descubriendo los cuerpos humanos a 250 metros de la entrada del parque. El OIJ se presentó inmediatamente en la escena y determinó que los cadáveres pertenecían a 2 hombres. ¿Qué había pasado ahí? Nuestra historia apunta a que se perdió una pareja de un hombre y una mujer y de pronto encuentran a 2 hombres muertos. Uno de los cadáveres pertenecía a Guillermo Nájera Monge y debajo de él estaba Roberto Castro, el novio de Francis. El OIJ determinó que hacía frente a un homicidio múltiple con la siguiente teoría. 2 hombres fueron asesinados en momentos distintos y sus novias estaban desaparecidas. Sin duda había un patrón. Francis, novia de Roberto, y Damaris Rodríguez Martínez, novia de Guillermo. Ambas muchachas se conocían. El psicópata había matado a Guillermo y Damaris un 11 de febrero de 1987, 2 meses después de Francis y Roberto. Es por eso que los cadáveres de los hombres se encontraban en distintos niveles de descomposición. El parque era perfecto para esconder los cadáveres, dado que la cantidad de maleza era mucha y eso facilitaba el camuflaje de los mismos. El cuerpo de Damaris fue encontrado por un trabajador de una hacienda a 500 metros más del parque un 23 de febrero de 1987. Francis fue encontrada un 4 de marzo de 1987 en el mismo cafetal donde encontraron a Damaris. Ahí estaban sus huesos. La madre de Francis reconoció un collar de plástico de corazones que fue hallado en la escena como pertenencia de su difunta hija. La autopsia determinó que 3 de las víctimas habían sido ejecutadas con una bala en el tallo cerebral. Esa era la firma del asesino, misma firma que había sido impregnada en las víctimas de la masacre de Alajuelita. Roberto y Francis fueron ejecutados un 14 de diciembre del 86. Mes y medio después lo fueron Guillermo y Damaris el 11 de febrero del 87, en el mismo parque. Ambas parejas, ambos hombres ejecutados primero, y ambas mujeres conducidas al mismo cafetal, donde solo ellas, el asesino y la noche oscura que ahogaba los gritos, saben lo que sucedió aquella vez. El arma utilizada fue una M3, misma que en la masacre de Alajuelita. Se encontró un casquillo marca WRA-52 con una huella única que ya nosotros conocemos. Una media luna tatuada en la base del cilindro. Había una coincidencia que era demasiado llamativa que no dejaba tranquilo al OIJ. Roberto y Francis conocían a Tres Pelos, quien había sido sospechoso de la masacre de la Cruz de Alajuelita.
Estaban ante un asesino en serie, el primer asesino en serie de la historia de Costa Rica. Pero como todo en esta historia lleno de huecos y dudas, el psicópata no había hecho nada más que comenzar su travesía. Un viaje que embarcó y que nunca nadie ha sabido el porqué de sus acciones, aunque probablemente tampoco lo entenderíamos si las supiéramos. Un 14 de junio de 1987 fue cuando ocurrió el cuarto ataque del psicópata de Costa Rica. Un asesinato que se salía de su modus operandi, que al OIJ le resultó clave y fue lo más cerca que estuvo de atrapar al criminal, ya que la escena del crimen hablaba por sí sola y dejaba muchos rastros que no habían sido facilitados con anterioridad. Ligia Camacho fue sorprendida por la muerte en la comodidad de su cuarto. El psicópata le había estado estudiando y vigilando por un tiempo hasta que llegó el día de su ejecución, cuando disparó su M3 a la distancia, un disparo milimétrico que impactó en Ligia, que se encontraba en la comodidad de su cuarto leyendo un libro. Un cuarto lleno de caos, al que se le sumó un charco de sangre que había apagado de manera inmediata la existencia de la joven de 24 años. Este crimen le dio muchas pistas a la policía, ya que sabían que había sido el psicópata que buscaban, aunque se saliera de su modus operandi. El arma usada lo delataba. Sabía que debía de haber una conexión pasional con Ligia al haberlo planeado y haberlo estudiado tanto. Dejó huellas de barro de unas tenis número 42 en la escena. También había una referencia de la voz del asesino, pues luego de la explosión del fusil, al haber disparado contra Ligia, los padres se despertaron repentinamente sobresaltados. Cuando unos minutos más tarde alguien llamó a la puerta y eran más de las 11 de la noche, ellos estaban aterrados. Su casa estaba bien protegida por una verja y se supone que no debería de haber nadie afuera. Le exigieron a la persona que se identificara antes de abrir y el visitante les respondió que era la policía, que estaban en problemas. Cuentan que era la voz de un hombre joven. El hombre rápidamente se marchó. Llamaron luego a la puerta de su hija, pero esta no contestó. Decidieron dejarla dormir hasta la mañana siguiente cuando la encontraron. Otra cosa que lo delataba era esa puntería, esa milimétrica puntería para haber acertado a la distancia, en la noche, atravesar una ventana y dar de lleno en su víctima con un único disparo certero que no hizo desastres innecesarios y ruidos demasiado reveladores más allá de los bombetazos que habían despertado a los padres de Ligia. Nunca se había estado más cerca de haber atrapado al psicópata. El psicópata se labraba un camino de terror e incertidumbre entre la población costarricense. Acechaba parejas y de vez en cuando se salía de su modus operandi por motivos que a día de hoy no sabemos. Muchos más detalles y pistas están detrás de este caso sin resolver y que aún quedan por contar. Si le ha gustado este podcast, por favor suscríbase y dele me gusta para la parte 2. Este es un caso muy extenso y merece ser contado con detalle en una segunda parte. Gracias por escuchar y por estar.